que es la herramienta de los temperamentos, ¿sí? Es poder identificar, conocernos inicialmente de forma personal y comprender que en nuestros equipos, ¿sí?, vamos a tener personas que tendencialmente actúan de alguna forma, ¿sí?, y que esta herramienta nos ayuda a ver cómo podemos trabajar con las personas, buscando sacar el máximo potencial. O sea, el temperamento, porque 40 son 40 líneas, es el 100%, 0.4 es el 0. Mira, el temperamento, ¿sí?, existen rasgos de personalidad que son el temperamento, el carácter y la personalidad misma. Lo que vamos a trabajar hoy es el temperamento. O sea, el temperamento es la naturaleza general de la personalidad de una persona. O sea, son esas características con las que nacemos. Y dice, es nuestro legado biológico, representa la influencia de la naturaleza física codificada, por lo que es difícil de cambiar. Incluye el sustrato neurológico, endocrinológico y bioquímico, desde el cual empezará a formarse su personalidad. O sea, desde antes de que tú nazcas, ¿sí?, o sea, ya vienes como con una codificación que es el temperamento. Ahora, el carácter está definido, ¿sí?, por todo lo que va aconteciendo y va afectando tu personalidad en el entorno social. Por ejemplo, el colegio, papá y mamá, tus relaciones de pareja, y en la medida en que vas creciendo, vas tomando ciertas características que, sumadas a eso con lo que ya vienes codificado, van adquiriendo esto que llamamos personalidad. Y la personalidad, que es como nos ven las personas, es el conjunto del temperamento y del carácter, y consiste en un conjunto de características psicológicas que se expresan en todo nuestro. O sea, normalmente la personalidad tiene que ver con o sea, cómo actuamos en función de cómo queremos que las personas nos vean. Pero hoy lo que vamos a trabajar es esta parte, esta codificación con la que nacemos, o sea, que tiene que ver directamente con el sistema nervioso y endocrino, que es decir, los genes, los rasgos físicos y los rasgos psicológicos, que generalmente son hereditarios y de otra forma son genéticos, o sea, ya nacemos con ellos. Entonces, en la página se hizo el pedido de que diligenciaran un test para que la primera etapa del proceso sea poder identificarnos cuáles son nuestros temperamentos predominantes, en función de eso ver cuáles son nuestras fortalezas, en dónde debemos mejorar, y a partir de ese lugar poder trabajar con los equipos, empezar a identificar en tu equipo qué personas son sanguíneas, qué personas son coléricas, quiénes son flemáticos, quiénes melancólicos. Todos los temperamentos, lo primero que tengo para decir es que todos los temperamentos son fantásticos. O sea, no existe un temperamento bueno o un temperamento malo. O sea, de hecho, para la tarea del liderazgo se requiere desarrollar y comprender los 4 temperamentos. ¿Sí? O sea, no es que uno sea mejor que el otro. ¿Sí? Ahora, todos los temperamentos, ¿sí?, tienen su luz y tienen sus sombras. Lo que no quiere decir que sean positivos, negativos, sino que cada uno es completamente independiente, ninguno mejor que el otro, pero cada uno con su luz y con su sombra. O sea, este test que nosotros hicimos, lo que nos ayuda es a comprender la tendencia natural de nuestro temperamento, que está directamente relacionada con el comportamiento. Y el objetivo de este taller es potenciar las fortalezas. Ese es el objetivo por el cual vamos a trabajar este taller, y lo vamos a trabajar obviamente como líderes, como gerentes de ventas, como personas encargadas de un proceso de formación. Yo les quiero compartir, para mí, desde que conocí este taller, lo estudio mucho, tengo un libro que es en el cual está toda la compilación de datos de este taller, específicamente por cada tipo de temperamento, que se llama Enriquezca su personalidad, de la autora Florence Power, y para mí ha sido una herramienta fantástica, porque me ha permitido de alguna forma conocerme, identificar algunas cosas que debo seguir mejorando en mi temperamento, que muchas veces es lo que resalta y lo que dejo ver,
que opaca la luz de ese temperamento. Y por supuesto, poder tener conversaciones en algún momento difíciles con los chicos, poder comprender también a las otras personas y pues obviamente en la tarea del liderazgo creo que todas las herramientas que nosotros sumemos son bienvenidas. Vamos a proceder directamente. Yo quisiera saber si todos hicieron el taller o si requerimos avanzar y no estar al ritmo de quienes no lo hicieron. Vamos a hacer dos cosas. Entonces vamos a ver un video, ¿listo? Y lo que pido es que el mayor porcentaje que le haya salido, sencillamente tomen nota y luego vamos a compartir para continuar la presentación. Vamos a ver un pequeño video, ¿sí? Para entrar en contexto de los temperamentos, ¿listo? Y luego continuamos. ¿Cuál es el objetivo mientras vamos viendo el video? Que cada uno vaya viendo cuáles son las características, tanto en las fortalezas como en aquellas cosas, ¿sí? Que requieres mejorar, ¿listo? Y continuamos en el compartir. Ya les pongo ahí el enlace y mientras tanto los que no lo han terminado lo pueden terminar y continuamos, ¿listo? Dale lo que dura el video a partir de ahora. Fíjate, por ejemplo, el caso de José. Es una persona que de hecho nos pasa a todos. O sea, es muy difícil encontrar una persona que sea 100% de un solo temperamento. La tendencia natural es la mezcla de dos temperamentos, ¿sí? Y esto quiere decir
que no siempre, ¿sí?, se tienen las fortalezas y las cualidades del temperamento. O sea, el caso de Foso. Por ejemplo, yo voy a tener las fortalezas del sanguíneo, que es la alegría, el entusiasmo, ya vamos a entrar un poco a verlo más detenidamente, y no puedo tener las debilidades. Ahora, puedo tener la tendencia natural del sanguíneo, ¿sí?, pero entender que para la parte gerencial yo requiero desarrollar la parte de la planeación, la parte de la gestión, ¿sí?, que es todo lo que estamos aprendiendo, que eso es tendencialmente más en la línea melancólica, el estudiar, todo esto es tendencia melancólica. Pero bueno, vamos a entrar en materia de cada uno de los temperamentos. Recuerden, el primer objetivo es poder identificarme y cuál es mi tendencia natural. Ahora, para traer un ejemplo y para que tampoco haya, como lo dije al comienzo, un encasillamiento, es claro, ¿sí?, que aunque esto nace contigo, esto se puede trabajar. Es decir, las personas que tomamos como carrera de liderazgo o trabajo con personas, podemos trabajar. El caso de Damián, que lo compartíamos hace un rato, la anterior vez que hizo este test, salió más sanguíneo que colérico. Y esta vez aparece más colérico que sanguíneo. ¿Por qué pasa esto? Quizá porque ha desarrollado, ¿sí?, algunas fortalezas o quizá algunas debilidades también del colérico que hoy lo ponen arriba en colérico. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Que esto se puede aprender. O sea, el objetivo es tener el mayor equilibrio y saber cómo moverte en ciertas situaciones o con ciertas personas para tener el mejor resultado, para nuestro caso, en potenciar a la persona. O sea, recordemos que las dos formas en que la mente se programa es a través de las emociones y las palabras. Y si tú sabes, por ejemplo, qué es lo que una persona le gusta escuchar o cuál es la tendencia natural del comportamiento, pues vas a poder también trabajar inclusive en acompañar a la persona potenciándolo a través de emociones y palabras, sabiendo exactamente cuál es la tendencia natural de la persona. Bueno, entonces vamos a empezar por el temperamento colérico. La mayoría de las personas tendencialmente tienen dos temperamentos predominantes. Entonces, para los que son coléricos, entonces vamos a definir algunas características del temperamento colérico. Mira, el colérico es rápido en sus decisiones. Es la persona más activa de los 4 temperamentos. Es una persona que tiende a ser bastante independiente, vive ocupado, tiene que estar todo el tiempo activo, ¿sí? Frente a una discusión o frente a un tema, su tendencia natural es a mantener una posición definida. O sea, él quiere tener la razón y difícilmente le haces cambiar de posición. O sea, es de hecho uno de los temperamentos en los que hay que prepararse muy bien para trabajar. Son personas que las adversidades los alientan, o sea, son bastante prácticos y frente a una situación rápidamente toman acción y cambian y les gusta. De hecho, les gustan esos desafíos, los alientan, esos desafíos son los que los mantienen como en energía. Son personas que no se rinden, tienden a ser poco tranquilos. Por esta capacidad de acción, dentro de los 4 temperamentos, son uno de los temperamentos que tienen la tendencia de liderazgo. O sea, son personas que por su nivel de proactividad son catalogados como líderes natos. De hecho, les gusta dirigir y, como lo dije antes, son bastante prácticos, ¿sí? Esto destacando lo que son sus fortalezas. Mira, ahí vemos, por ejemplo, a Donald Trump, que es una persona que tiene temperamento colérico, una persona que tenía, por ejemplo, Steve Jobs, también para quienes vieron la película,
era una persona que todo el tiempo estaba en acción, todo el tiempo tenía que estar en movimiento, ¿sí? También es una persona colérica. Ahora, lo que requieren mejorar, ¿sí? Las personas coléricas. Lo que más, digamos, que destaca una persona colérica en sus acciones de mejoramientos es la forma como se dirige a los demás. O sea, tiende a ser una persona hostil, explosiva, en su deseo de tener la razón, no le importa ser autoritario, ¿sí? Insensible, ¿sí? Cortante y sarcástico. O sea, ahora, como te lo dije anteriormente, son acciones a mejorar. Todas, cuando tú tienes la posibilidad de poder verte, de poder analizarte, puedes empezar a mejorar, y adicionalmente, esto digamos en lo personal. O sea, si hay una persona que es 80% colérico, muy seguramente es una persona que es prejuiciada como autoritario, como que esa tendencia del jefe. Fíjate, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump es una persona que se destaca por dos frases, ¿no? Si tienes que pensar, al final tienes que pensar, piensa en grande. Y adicionalmente, ¿sí? Estás despedido. Es su segunda palabra, estás despedido. Y pasa por una persona arrogante, pasa por una persona soberbia, ¿sí? Sin embargo, el potenciar sus fortalezas, que es todo esto que acabamos de decir, hace que hoy sea uno de los multimillonarios que siempre está en el top 10. Y es una persona que su capacidad de acción y su liderazgo lo ha llevado hasta donde lo ha llevado, ¿sí? Sin dejar que esta partecita, que es parte de su sombra, que viste, siempre donde hay luz, siempre está acompañada de la sombra. Eso lo sabemos, ya lo hemos venido aprendiendo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del taller? Es destacar y fortalecer directamente esto, que es lo que nos sirve para el liderazgo. O sea, es como, mira, me acordé cuando estaba desarrollando el taller, ahora que estábamos en San Andrés con Andrea, estábamos tomándonos fotografías, ¿sí? Y resulta que para tomar una fotografía estábamos buscando el mejor ángulo. Entonces, bueno, pero que no se te vea la jiba, entonces como que saca el pecho, como que hazte mejor de ladito para que no te salga el bananito, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era buscar el mejor ángulo para que salga la mejor foto. Ese es el objetivo. O sea, que de alguna forma, si aparece alguien en tu equipo, ¿sí? Ahora a mí me pasó la semana pasada con una persona en la oficina, que gracias a conocer que tiene este temperamento, no me afecta. O sea, tuvo algunas acciones dentro de la oficina que son esta parte de la sombra, digamos, del colérico, que es bastante demandante, que se queja de que no le ayuda, normalmente por su nivel de proactividad está generando cosas, y cuando no se siente que tiene la atención, tiende a quejarse, a generar conversaciones informales, de hecho a llamar la atención con cierto nivel de indiferencia. Pero poder conocerlo, o sea, cuando yo de hecho no estaba en la oficina, y cuando me lo trajeron, mi primera impresión fue como, ok, lo comprendo, porque me identifico mucho con él. Yo tengo este temperamento, entonces en su luz, fantástico. Y en lo que está por mejorar, genera ciertas situaciones en el tema específico que estamos tratando, que es las relaciones. O sea, tiendo, por ejemplo, con otra persona colérica a tener mucha fricción, ¿sí? O sea, porque otra persona colérica, entramos en el juego de quién tiene la razón, ¿sí? Entramos en el juego de ser cortante, de ser sarcástico, muchas veces de ser ofensivo, ¿sí? Luego bajo y bueno, yo siempre digo, en mi colérico a full, en la sombra, no soy lo mejor, ¿sí? Sin embargo, luego puedo bajar el nivel porque lo comprendo, o sea, me comprendo, y de la misma forma puedo entrar a comprender a las personas que tienen este temperamento, ¿listo?
Bueno, quisiera sencillamente por chat, si vamos de pronto, los que tuvieron tendencialmente o predominante su colérico, se identifican en algo con esto que dice acá. Quisiera saber, solo para chequear también si estamos presentes. Pues si no hay coléricos acá en esta organización. Sebastián dice que sí. Sebastián, colérico sanguíneo. Ricardo, la pregunta es, ¿en la luz, en la sombra también? Yo tengo más sombra que luz. Señor, no te escuché. ¿Está alguien con el micrófono? Marce, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Estaba alguien con el micrófono abierto, no se escuchó la pregunta. Ok, dale. La pregunta era si las personas que en su predominante apareció el colérico, se identifican de alguna forma con Donald Trump, ¿sí? Quiere decir, en sus fortalezas, pero también en esta forma de ser que hay que mejorar y que hay que ir transitando para mejorar en el tema de las relaciones. O solo Dale, gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora, la pregunta es, si tú identificas o si puedes empezar a identificar, ya vamos trabajando con nosotros, pero la idea es empezar a identificar, mira, hay algo que sucede, para entrar un poquito en el tema del colérico, ¿no? Es el líder nato. De hecho, tendencialmente son las personas con mayor nivel de proactividad. Pero muchas veces por esta manera de ser, que es explosiva, que es impulsiva, que es hostil, nosotros tenemos a tener un juicio negativo de la persona, ¿sí? A ver más la sombra que ver la luz. Y muchas veces en nuestras organizaciones, cuando una persona es más reactiva, naturalmente hay que ver si es un colérico. O sea, si te aparece una persona reactiva, el objetivo es que te fijes en la luz, porque esa es una buena forma de poder identificar un colérico que es un líder. Sí, ahora empieza a identificar la luz, o sea, no te quedes encasillando a la persona en esta manera de ser, que es parte de lo que debe mejorar, sino aprendamos, o sea, yo les dije hace un ratito, el objetivo de identificar esto es potenciar las fortalezas, imagínate si solamente vemos a Donald Trump como identidad del colérico, pero solo nos fijamos en lo negativo. No, es que ese tipo es un arrogante, y nos perdemos, ¿sí?, de todo lo que ha logrado gracias a las fortalezas que tiene. Entonces, esto para que lo vayamos viendo, no solamente a nivel personal, ¿sí?, sino también a nivel de trabajo con los equipos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con el siguiente temperamento, que es el melancólico. ¿Listo? Para las personas que tuvieron su predominante melancólico o su segundo predominante melancólico, ¿sí? El melancólico es una persona, bueno, ahora voy a quitar el es, porque realmente nadie es, tiene el temperamento melancólico, porque, a ver, si yo tengo o si yo soy un celular, si yo soy un celular, nunca me voy a poder desprender de eso, entonces me quedo con él, yo soy así. Pero si yo tengo, puedo soltar el celular, ¿sí? Entonces, la idea es que entendamos que tenemos tendencialmente estas actitudes de este temperamento, pero que las podemos, especialmente en las partes por mejorar, las podemos soltar e ir dejando que brille siempre la luz. O directamente van a estar como una sombra, pero que brille tanto la luz
que la sombra no se vea. Ese es el objetivo. Entonces, el melancólico es una persona sensible emocionalmente, es introvertido, es demasiado inteligente, es una persona tranquila, es una persona que tiende a ser perfeccionista, es bastante analítico, es fiel y buen amigo. Es una persona que no consigue amigos tan fácilmente. Es de pocos amigos, pero es fiel y buen amigo. Es una persona que tiende a ser bastante crítica, ¿sí? No existe persona más disciplinada que un melancólico. O sea, dentro de los 4 temperamentos, es el temperamento de mayor nivel de disciplina. ¿Sí? Ahora, es bastante creativo, es una persona que planifica, de hecho, a un nivel, los empresarios desarrollan, quienes no tienen esto, tienden a desarrollar bastante el temperamento melancólico a nivel de empresarios, o sea, las personas que tienen mayor potencial o que pueden ser los mayores, ¿cómo se dice?, asistentes en temas empresariales, por el nivel de planificación, de creatividad, de disciplina, son los que llevan proyectos hasta el final, son los del temperamento melancólico. De hecho, son casi genios. ¿Sí? Un ejemplo del temperamento melancólico es Mark Zuckerberg, o sea, el creador de Facebook. Es un temperamento que se destaca precisamente por su tranquilidad, porque piensa bastante, analiza. Ahora, el exceso o las fortalezas llevadas al extremo es lo que hace que aparezcan, en este caso, las acciones por mejorar del melancólico. Por ejemplo, cuando se queda tan parado en el análisis, genera parálisis. Es tan analítico que muchas veces pasa al extremo de la parálisis. Entonces no empieza un proyecto hasta que el último detalle esté completo. Y mientras tanto, un colérico ya lo está llevando a cabo. Entonces es la fortaleza del extremo llevada las fortalezas llevadas al extremo. Tiende a ser una persona depresiva, se exige demasiado, entonces cuando no se le dan los resultados, aparece la depresión, tiende a ser pesimista, como le gusta jugar mucho con datos, con análisis, con gráficos, entonces es bastante crítico, ¿sí? Tiende a ser egocéntrico, ¿sí? Rencoroso, y tiene unos cambios emocionales con unos altibajos bastante notorios. O sea, es una persona ¿cómo? Tiende a ser una persona más bipolar de los temperamentos, ¿sí? Esto serían las acciones de mejoramiento de la persona melancólica. O sea, comprenderse que cuando entra en un grado demasiado alto en sus fortalezas, tiende a aparecer esto. Entonces, mira, otro caso, por ejemplo, es Lisa Simpson. Al melancólico le gusta la música. El melancólico es de las personas que pueden, por ejemplo, iniciar marchas que van en búsqueda de causas sociales, ¿sí? Porque siempre están en este tema siempre de lo mejor, de que todo es injusto, esto no me parece, es como la naturaleza en estas acciones por mejorar del melancólico. Ahora, recuerda que el objetivo no es encasillar a alguien, porque tú puedes tener todas las fortalezas del melancólico, más no tener las debilidades. Ahora, si puedes detectar que las tienes, recuerda que el objetivo es destacar siempre las fortalezas para que la luz opaque la sombra del temperamento. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Con los que tienen su segundo predominante melancólico o su predominante inicial melancólico. ¿Cómo vieron este resultado? Si quieren pueden abrir el micrófono, si no en el chat.
Sí va conmigo, dice Félix. ¿Sí? Mark Zuckerberg, Félix. ¿Te identificas? ...40% melancólico. Bueno, pero quiere decir que has trabajado bastante ya en melancólico. ¿Tú recuerdas la primera vez que hiciste el taller cuánto apareció? Marce Carrera, claro, Marce Carrera es más melancólica, por supuesto. ¿Y qué tal, Marce? ¿Cómo te identificaste con las fortalezas y acciones de mejoramiento? Bueno, seguimos entonces con el temperamento sanguíneo. Más con las fortalezas, dice Marce, lo que venimos diciendo, puedes tener las fortalezas. Sí, yo, pues en lo poco que hemos compartido, Marce, estoy acuerdo contigo, en que destacan mucho las fortalezas de la parte melancólica. Gracias, Marce. Bueno, vamos con el temperamento sanguíneo. A ver, para los que tienen predominante sanguíneo, ¿sí? A ver, dice Daniel, 13. Daniel es más sanguíneo. Ok, Billy, Andrea, Montivero. Ok, para los que tienen el segundo predominante también. ¿Listo? Son las personas más alegres de los 4 temperamentos. De hecho, los identificas muy fácil, porque son los que, mejor dicho, entran en un contexto y ya, o sea, ya crean relación muy fácilmente, son las personas que no les cuesta, por ejemplo, si son nuevos ya, bailar o mover la colita en las oficinas, listo, mira, son alegres, optimistas, tienen muy buen sentido del humor. De hecho, ese sentido del humor contagia y a la gente le gusta estar con las personas sanguíneas. Son los reyes de la fiesta. Son altamente sensibles, ¿sí? Son súper extrovertidos, ¿sí? Les gusta la gente. A estas personas no les gusta estar solos. Aparentemente son seguros, ¿sí? Aparentemente. Son súper emocionales. Mira, con respecto a esto que dice que les gusta la gente, que no les gusta estar solos, por ejemplo, la herramienta yo la utilizo acá con personas que son distribuidores y que están en la etapa de empezar a ser entrenadores. Si yo identifico que es una persona sanguínea, ni por chiste le mando solo a la zona, siempre debe ir con alguien, porque cuando está solo tiende a parar la acción. O sea, tiende a distraerse o le cuesta, mientras que si está acompañado, como es su fortaleza, ¿sí? Entonces tiende a tener mejores resultados. En algún momento, una de las chicas le hacía el feedback a su entrenador y le decía, es que no me gusta porque salimos a la zona y usted se va por un lado y yo me voy por otro lado, ¿sí? Entonces, al entrenador, porque esta es una herramienta que yo trabajo máximo cada 3 meses, en la medida en que vamos rotando los equipos, la trabajo cada 3 meses precisamente para trabajar el contexto de relaciones. Entonces, se quejaba de su entrenador porque me enviaba sola. Yo lo único que le dije al entrenador fue cómo la clasificas a ella dentro de los temperamentos. Y me dijo, re sanguínea. ¿Sí? Y yo le dije, y acuérdate que al sanguíneo no le gusta estar solo, o sea, ¿cuál es la fortaleza del sanguíneo? La gente, estar rodeado de gente. Le dije, ok, es una persona que para que tú la sueltes debe estar empezando a formar su equipo, o sea, no te va a salir sola y si sale sola se va a quejar, se va a deprimir, o sea, como la felicidad la encuentra en estar con otros, en el momento en que no aparece tiende a tener momentos depresivos, ¿sí? Porque ya no le causa felicidad estar solo. Entonces también tiene unos picos emocionales en esa línea, o tiene que estar, hoy por hoy, si no está en compañía de alguien,
llevémoslo a este nivel, debe estar hablando con alguien. O sea, que si físicamente no tiene a alguien, muy seguramente es una persona que está creando relación por teléfono, o no sé, por las diferentes redes sociales, pero que le cuesta no estar constantemente creando relación. Y de hecho esa es su fortaleza. También tienen un alto nivel de liderazgo. Sin embargo, a veces hay que enfocarlos. O sea, una persona sanguínea tiende a ser una persona, indisciplinada. O sea, en tu reunión es el que interrumpe la reunión, ¿sí? Entre nosotros debe ser el que más bromas hace, por ejemplo, en estos espacios, o en los espacios en donde están con los equipos. Su fuerza de voluntad hay que acompañarla, o sea, es una persona que hay que estar siempre ubicando, porque tendencialmente sueltan, o sea, empiezan algo y lo sueltan, entonces tú ves a un sanguíneo que por su alegría liquida bien, pero luego se relaja, y es parte de la naturaleza, entonces hay que estar reubicándonos en la visión, todo el tiempo en la visión. Yo te comparto, las personas que son sanguíneas en mi oficina, mi forma de trabajar con ellas es trabajar más en la relación. O sea, por ejemplo, con las personas que son melancólicas trabajo mucho, todo el tiempo estar diseñando estructura, muéstrame qué tienes, esta semana qué vamos a hacer, qué vamos a manejar. Con una persona sanguínea todo el tiempo la estoy edificando, pero adicionalmente es con las personas que más comparto procesos, digamos, fuera de la oficina. O sea, si voy al cine, ya sé que el sanguíneo va a estar disponible y me va a decir, listo, vamos al cine. El melancólico de pronto no tiene que hacer, o tiene que estudiar, o tiene, algo más que hacer. Es una forma de trabajar con ellos. Con el colérico, más tendencia a escucharlo que a confrontarlo. En la parte de la escucha, de alguna forma dar la razón y luego buscar, como se dice, darle la vuelta a la razón. ¿Sí? O sea, pero primero lo escucho, él comprende que lo escucho y luego, bueno, empezamos a trabajar muy suavemente. Por su falta de voluntad o por su tendencia a soltar, son personas que tienden a ser poco confiables. O sea, las personas no confían mucho en ellos. ¿Por qué? Porque se les encarga. Hacen un pedido, pero se les olvida. Entonces, ¿cómo se les olvida? ¿Sí? Generan cierto nivel de desconfianza en las personas, cosa que nunca pasaría con un melancólico. Un melancólico, tú le haces un pedido y sí, señor, hora, fecha, todo, lugar exacto, él te lo va a cumplir. Un sanguíneo, no. Entonces, si yo ya comprendo eso, quizá no me enojo con la persona, o directamente lo que hago es a esa persona, ¿sí? No le encomiendo eso. Ahora, para traer otro ejemplo, André es bastante sanguíneo, Andrea, yo también soy sanguíneo. Entonces, si yo le digo a ella, recuérdame algo, puedo estar pidiéndole a la persona equivocada igual que si ella me lo pide a mí. ¿Sí? Entonces, yo personalmente elegí, conociendo mi temperamento, tener una persona en la parte administrativa que fuera complemento. Pues la persona que está en la administración, que es impecable con los números, que es melancólica. Entonces, cuando requiero recordar algo, le digo a ella, por favor recuérdame. Y es efectivísimo. Marcela, recuerda tal cosa. Esto para que vayamos viendo, obviamente, las fortalezas de ir conociendo los temperamentos y cómo podemos acompañarlos en nuestros procesos. Tienden a ser desorganizados, eso todas las acciones de mejoramiento de ellos, ¿sí? Son personas que están viviendo el momento. O sea, su frase es, yo disfruto hoy, ¿sí? Y, como dijimos, la parte, digamos, de mejorar del temperamento es esa parte de la fortaleza llevada a un extremo. Entonces, como son tan alegres, tan optimistas, el exceso de optimismo hace que sean demasiado alegres, exagerados, y a veces eso también sea incómodo para una persona que no comprende que tiene temperamento sanguíneo. ¿Listo? Aquí vamos cerrando. Mira, vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿De los padrinos mágicos? Cosmo de los padrinos mágicos. Sí, para los que ven o para los que ven los padrinos mágicos,
Wanda es melancólica, pero él es súper colérico, viste que está haciendo bromas todo el tiempo, se está burlando, es sanguíneo todo el tiempo, ¿ves? Bart, ni hablar. Bart es el sanguíneo puro, de hecho, el sanguíneo tiene algo que si no se conoce a ofender muchísimo y a tocarte muchísimo. Bueno, y de hecho, aún conociéndolo puede seguir pasando, y es que tiene la broma pesada. O sea, es la broma que viene con sarcasmo, que viene con ironía. O sea, Bart es un ejemplo de lo que es un sanguíneo, ¿sí? En su fortaleza, en su debilidad. Y Jim Carrey, o sea, todos los comediantes por naturaleza son sanguíneos, o sea, les sale la alegría, el buen sentido del humor, les sale naturalmente por su temperamento sanguíneo. Las oficinas, para que haya buenos contextos, requerimos siempre tener personas sanguíneas. Y como siempre he estado haciendo mucho énfasis, es en la fortaleza, o sea, enfoquémonos en la fortaleza, porque si no nos enfocamos en la fortaleza pasa algo, y es que la debilidad también se potencia. Si yo solamente estoy fijándome en la debilidad de una persona, le estoy ayudando a potenciarla. Si yo le estoy diciendo a la persona, usted es muy indisciplinado, si en vez de quizá manejar eso de que nosotros programamos a través de la palabra y a través de la emoción, y si mejor le digo, requieres mejorar la disciplina, ¿sí? Si yo lo estoy marcando y yo lo estoy etiquetando como indisciplinado, lo que estoy es potenciando la debilidad. Para que lo vayamos trabajando también, ¿listo? Bueno, y por último, tenemos el temperamento flemático, ¿listo? Para quienes creo que en este equipo no logro identificar ningún flemático, si lo hay, me gustaría que me lo hiciera saber a través del chat, pero dentro de lo que conozco de algunos, solamente, no sé si de pronto José. No, pero no lo veo. Miguel, 30%. No, Félix es más melancólico. ¿Quién salió 30%? ¿Miguel? Yo 40% melancólico y 30% flemático. Tu segundo predominante, sí. Mi pregunta era si hay alguno que sea predominante en primera línea flemático. ¿Qué sería? Es tu predominante, Miguel. Pensé que era melancólico, pero bueno, está bien. Bueno, vamos a leerlo y tú mismo vas a decir si te identificas. Tranquilo, agradable, realmente su presencia es baja en liderazgo, sin embargo se puede desarrollar, que eso lo hemos venido diciendo durante todo el texto. Mira, Abraham Lincoln, ¿sí? Tenía su predominante flemático, ¿no? No le gusta comprometerse, o sea, si hay que hacer algo, mejor que lo haga otro, mejor me escondo que no me digan a mí. Es una persona que no se enfada, difícilmente tú la ves enfadada, no se altera, les gusta a las personas y las atrae, por su nivel de tranquilidad, a las personas les gusta estar con el flemático, a diferencia del sanguíneo, que es por el alboroto, pero llega a ser pesado en algún momento. El flemático, por ese nivel de tranquilidad y como de armonía que genera, le atrae mucho a la gente. O sea, es igual que el sanguíneo, pero en diferente línea, es el que más atrae personas. Tiene muy buen corazón, poco le gusta involucrarse, sin embargo, cuando lo hace, se compromete para que las cosas salgan bien. Y cuando en las cosas que requiere mejorar, tiende a ser una persona lento y ansioso, como falto de ambición, demasiado sensible, avaro cuando se trata de dinero, ¿sí? Terco, aunque no se le nota, ¿sí? Indeciso y temeroso. O sea, una persona flemática normalmente no se le nota en qué estado está, en qué estado emocional está. O sea, puede tener los mismos rasgos, o sea, es un poco difícil leerlo corporalmente,
¿sí? Porque puede estar súper feliz o súper triste y tú no hallas la diferencia, ¿sí? Yo recuerdo alguna vez que hicimos un ejercicio entre gerentes y había un gerente que tenía un temperamento flemático y él dijo, yo me considero una persona muy entusiasta y todos nos reímos, ¿sí? Y estaba tal cual, Carito. Y Drupi es flemático. Y todos nos reímos, pero ¿por qué? Porque asociamos entusiasmo con locura, alegría, y no, o sea, él en su temperamento flemático es una persona bastante entusiasta, de hecho es una persona paciente, es una persona que sabe esperar, le cae muy bien a la gente por esa manera tranquila de ser, es una persona que sabe escuchar, es una persona también de bastante humor, lo que pasa es que es un humor sí. O sea, no es el humor irónico, sarcástico del sanguíneo, ¿sí? Sino que es más bien un humor fino, o sea, es un humor cuidadoso de la persona a quien le está generando la broma. Esto, para que vayamos cerrando, es lo que tiene que ver con el flemático. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Por favor, me colocan en el chat? Drupi, bueno, aquí vemos a Abraham Lincoln para descubrir la película Lincoln, tal cual, la Pantera Rosa, Drupi, como lo trajo Carolina, ¿listo? Bueno, ayer precisamente tuvimos una conversación con una gerente en donde, a ver, la gerente es melancólica, lo voy a traer, no es un milagro, pero no es santo. La gerente es melancólica. Hay una chica, ¿sí? Que a mi juicio hizo una broma, ¿sí? Con el nivel de sanguíneo que ella tiene, ¿sí? Que es una broma sarcástica, que es una broma irónica, ¿sí? Entonces, para la persona que es melancólica, claro, da por hecho, aunque sea una broma, o sea, para el sanguíneo es una broma, para el melancólico no lo es. Y de hecho tiende a ser motivo, como decimos nosotros acá en la empresa, de enganche, ¿sí? Ahora, para esto es que nos sirve la herramienta. Si yo puedo identificar que es una persona sanguínea, puedo tener la habilidad de soltar o de saber cómo manejar una situación y mostrarle a la persona, ¿sí? O sea, comprendo tu temperamento, pero sé más cuidadosa porque pues, hay algunas bromas que no van, ¿sí? O directamente, por ejemplo, lo que hablábamos del colérico. El colérico tiende a ser una persona que es muy reactiva, no le gusta algo y te lo va diciendo. O sea, no esperen prudencia, ¿sí? Y sea quien sea, o sea, no importa si es el entrenador, si es el gerente, si es el de administración, es bastante explosivo. Entonces, bueno, vamos cerrando. Ahora, como hay normalmente, perdón, Ricardo, Marcio, ¿me regalas la del melancólico, por favor? ¿La devuelvo? Ya te la devuelvo, Ricardo. Ahí está, Ricardo. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Quiero escuchar de pronto 2 o 3 personas y ya estamos cerrando. Ya estamos a 5 minutos de cerrar el test. Marcela, una pregunta. Tenemos destacado dos temperamentos, ¿no? Que son los que sobresalen. Ahora, entre los otros temperamentos hay algo, digamos, hablando de la luz, no de la sombra. ¿Hay algún ejercicio, por llamarlo así, o algo específico para poder, digamos, tener un complemento de los cuatro? ¿O no es sano tener un equilibrio, perdón, entre los cuatro? ¿O mejor trabajar, digamos, con los que sobresalen? El objetivo primero es identificar, o sea, trabajar hacia adentro. ¿Sí? Entonces, si yo puedo identificar, por ejemplo, qué es lo que veo mejor. Y desarrollar los cuatro, por ejemplo, mira esto que tú me preguntabas,
tendencialmente predominan dos. Entonces, las personas que tienen el sanguíneo colérico son personas extrovertidas. Las personas que tienen el colérico flemático son personas racionales. Las personas que tienen el melancólico flemático son personas introvertidas y las personas que tienen el sanguíneo melancólico son personas bastante sensibles, ¿sí? Entonces, ¿la herramienta para qué nos sirve? O sea, para poder movernos, ¿sí? En el tema de las relaciones, yo lo digo, primero conociendo, o sea, mis fortalezas, exaltando, digamos, las fortalezas, también reconociendo que a veces me cuesta algunos temas de relación, precisamente por sombra, es que debo mejorar. Entonces, si yo sé que mi colérico en su máxima potencia genera una persona soberbia, genera una persona, puedo de alguna forma comprenderme, aceptarme, ¿sí? Pero también mejorar en la parte de relación, o sea, poder decir en algún momento, la agarré con esta persona, me pasé con esta persona, ¿sí? Y así mismo comprender las actitudes de otra persona. Ahora, por ejemplo, si hay una persona que es melancólica, ¿sí? Y requiere desarrollar el temperamento sanguíneo, lo ideal es que empiece a compartir y a tomar PNL, hay una técnica que se llama el modelaje, ¿sí? Que es empezar a salir mucho con personas sanguíneas hasta que genere cierta modelación, que al comienzo va a ser incómodo, le va a costar, o sea, un melancólico haciendo una broma de un sanguíneo no suena igual, pero es una de las técnicas que se utilizan para empezar a trabajar y compartir, o sea, tendencialmente los temperamentos opuestos tienden a ser, o temperamentos iguales, o temperamentos de extremo, tienden a ser demasiado chocantes. Colérico con colérico es una relación bastante fuerte. Marce, una pregunta, Marce. Señor. Cuando son cruzados, por ejemplo, en el caso de mi esposa le salió colérico, melancólico. Señor, no te entendí. No, ¿para qué te cierro el micrófono para que se entienda? ¿Qué pasa cuando son cruzados, por ejemplo? Vos dijiste sanguíneo, melancólico, colérico, flemático. Pero ¿qué pasa cuando sale colérico, melancólico, por ejemplo? O sea, es cruzado. Pero los opuestos se atraen y de hecho se complementan. O sea, lo que complementa de hecho al colérico es un melancólico. ¿Sí? Al sanguíneo es un flemático, porque el sanguíneo es toda la locura, el flemático es toda la tranquilidad. No, pero yo estoy pensando que son dos personas diferentes, ¿sí la misma persona? El análisis, el colérico es la acción. Entonces son... No, pero hablo cuando es una misma persona. O sea, son, en el libro, en el capítulo 14 dice los temperamentos opuestos se atraen. Ahora, esta herramienta la estamos bajando en este momento. No lo entiendo. ¿Alguien iba a hablar? Marce, estoy hablando de la misma persona. O sea, viste que vos dijiste, por ejemplo, yo creo que escuché así, sanguíneo colérico dijiste que era extrovertido, por ejemplo, colérico flemático, ¿qué dice ahí? Racionales. Pero de la misma persona, por ejemplo, en el caso de mi esposa, le salió colérico melancólico. Entonces, ¿qué sería? ¿No sería ni extrovertido ni introvertido? ¿Qué sería? Le salió colérico melancólico. A eso voy. Colérico melancólico dice que son de afinidades complementarias, ¿sí? O sea, son personas decididas, organizadas, con metas, orientados, o sea, porque tienen dos temperamentos que son de afinidad complementaria, o sea, es una mezcla muy buena, ¿sí? Por ejemplo, el melancólico, colérico, tiende a ser una persona, digamos, en su parte negativa, tiende a ser neurótico. Sin embargo, son temperamentos, por eso te digo que son complementarios, ¿sí? En su parte positiva, son complementarios. Yo traía el ejemplo en las oficinas, ¿sí? En las oficinas, por ejemplo, una persona que es sanguínea, porque también para esto nos sirve, por ejemplo, la herramienta. Una persona que es sanguínea, normalmente es muy buen líder, pero administrativamente no es muy bueno. Un sanguíneo. Entonces tiene la alegría, la locura, esto que requerimos para el contexto, ¿sí? Lo tiene. Más la parte administrativa, para el gerente promotor debe cuidarlo,
lo ideal que sea el gerente promotor el que entrene, el que esté pendiente, el que haga seguimiento a la parte administrativa, porque no es una fortaleza del sanguíneo y de hecho debe desarrollarla. Es una de las cosas que debe desarrollar una persona sanguínea, es por ejemplo el melancólico, que tiene que ver con administración. ¿Cómo lo desarrolla? Obviamente con preparación, trabajo, estudio, complementando con una persona que le enseña. Y son cosas que hay que el único que va al extremo en la parte administrativa, todo le da igual. Ya todo le da igual. Entonces también es una persona en la que hay que cuidar esa parte, o sea, son buenos líderes porque crean muy buena relación con las personas, pero hay que cuidar la parte de la administración, cosa que no pasa con el melancólico. El melancólico es muy bueno administrando, pero requiere desarrollar su parte sanguínea, su parte colérica, si es su tendencia natural es melancólica. Es una persona supremamente, o sea, es el temperamento más confiable que hay de los cuatro, precisamente, y que por eso requerimos todos desarrollarlo, también es el melancólico, por su estructura perfeccionista, analítica. Entonces hay que complementarlo, y como te digo, o sea, la idea es, si lo puedo identificar, veo fortalezas, veo debilidades, acciones para mejorar, resalto la luz para que opaque la sombra, pero también me muevo en todos para poder trabajar las relaciones con las personas, digamos, que tienen temperamentos opuestos, o más aún con las que tienen temperamentos iguales, porque son las de más fricción. O sea, colérico con colérico, fricción; melancólico con melancólico, fricción; sanguíneo con sanguíneo, competencia pura, ¿sí? Bueno, flemático con flemático, realmente no, porque son muy relajados. Bueno, vamos cerrando el taller. Para que vayamos cerrando, recuerda que el objetivo es poner todo el foco en las fortalezas, tanto a nivel personal como a nivel del trabajo de liderazgo, porque de la misma forma que se potencian las fortalezas, se potencian las debilidades. Recordemos, esto me encantó, la mente se programa por emociones y por palabras. Así que si nosotros constantemente estamos resaltando en las personas lo negativo, lo negativo, lo negativo, lo negativo, los estamos programando también. Si a una persona todo el tiempo le estoy diciendo, usted es impuntual, usted es impuntual, usted es indisciplinado, usted es indisciplinado, lo más seguro es que la persona llegue al punto de que si no era tanto, se lo crea, y bueno, son personas que directamente programamos, y luego si no somos tolerantes o si no somos flexibles con ese tipo de cosas, pues en vez de potenciar sus fortalezas, lo que estamos es potenciando sus debilidades. Y bueno, con esto terminamos el taller del día de hoy. Algunas sugerencias para cerrar, esto sí lo voy a leer, de cómo trabajar con las personas. Les recomiendo el libro, que lo compren. Dice cómo trabajar con sanguíneos, reconozca las dificultades que estas personas tienen para llevar a cabo sus proyectos, dense cuenta que a ellos les gusta la variedad y la flexibilidad, ayúdenles a evitar que se prometan a hacer más de lo que pueden hacer, no espere que recuerden citas o que lleguen a tiempo, es muy puntual. Felicítenos por todos los logros. Recuerde que son personas que se dejan llevar por las circunstancias. Traigan los regalos, a ellos les gustan mucho los regalos. Reconozcan que tienen buenas intenciones, o sea, aceptar el temperamento de la otra persona ayuda a facilitar muchísimo el potenciar la fortaleza. Con los melancólicos, voy a leerlo rápidamente porque no tenía, lo que hice fue un rediseño del taller original, y no alcancé a incluir porque apenas ayer programamos con Dami hacer. Los melancólicos, reconozca que son sensibles y que se ofenden fácilmente, reconozca que ellos están programados con una actitud pesimista, aprenda a lidiar con la depresión del melancólico, felicítelos sinceramente y demuéstreles amor, acepte el hecho de que a ellos les gusta una vida quieta, o sea, no espere una locura, que si está en una fiesta, mejor dicho, sea el alma de la fiesta, porque no, o sea, no es su naturaleza. Trate de ceñirse a un programa razonable. Mira, por ejemplo, un melancólico cuando no tiene resultados, la mejor forma de decirle a un melancólico que no tiene resultados
No es diciéndole, mira, ¿qué pasa que nosotros tenemos los resultados o qué pasa que no sé qué? Es fundamentarle. Mira, los últimos 3 o 4 días has bajado, no has pedido apoyo, o sea, fundamentarle porque requiere datos. La persona requiere datos, ¿sí? Un melancólico. Si tú no le das datos, no te va a autoridad. ¿Sí? Ayúdelas a que no se conviertan en esclavos de la familia. O sea, son personas que tendencialmente se vuelven demasiado dependientes de la familia y ponen a la familia por encima de todo. No es mal, sin embargo, en extremo está mal. Más cuando hay, por ejemplo, compromisos en el campo profesional. ¿Sí? Bueno, los coléricos, dice, reconozca que son líderes natos, insista en la intercomunicación. Con el colérico hay que saber crear el contexto. Una de las técnicas para trabajar con un colérico es la escucha. Escucharlo, comprender, utilizar palabras, por ejemplo, cuando se está hablando con un colérico, lo mejor es no entrar en el juego de tener la razón, sino utilizar, por ejemplo, frases como ¿te puede convenir? O sea, no decir tienes que hacer esto, porque automáticamente generaste la reactividad del colérico. Pero sí decirle te puede convenir esto, puede ser apropiado, sugiero o te sugiero, ¿sí? Y así no lo doy como una orden y puede ser que la persona te escuche, pero es unas personas que tendencialmente van a estar, o sea, les cuesta y no es, a ver, no es mala intención, es parte de la naturaleza y recuerda que eso nace ya con la persona. Con el colérico, dice, reconozca que no es la intención de ellos herir a las demás personas, ayúdenles a aceptar sus responsabilidades, comprenda que ellos no son compasivos. ¿Listo? Con el flemático, ya para cerrar, desde cuenta que ellos necesitan una motivación directa. Normalmente el temperamento flemático es el que más va a estar empujando, o sea, todo el tiempo diciéndoles lo que hay que hacer, también manejar cierto nivel de rigor y firmeza, con amor, por supuesto, y de esa forma el flemático va a contar. En el caso pues, de las personas que son flemáticas. Ayúdenles a poner metas y ofrezcanles recompensas. No esperen el entusiasmo de ellos. Oblíguenlos a que tomen decisiones. No eche toda la culpa sobre ellos. Si usted, si usted es un flemático como si fuera una cabeza de turco, puede ser que mañana él pierda su cabeza. Bueno, con esto pues ya termino. Dos cosas para que recordemos, siempre con la palabra y con la emoción potenciamos, así que podemos potenciar tanto las fortalezas como las debilidades. Las debilidades no son otra cosa que el temperamento en su cualidad a un máximo potencial mal manejado. Y bueno, esta herramienta nos permite identificar cosas o características de la manera de ser, que al aceptarlas nos apoya a aprender, a llevar conversaciones y de hecho poder liderarlas. Ahora que Dani decía, por ejemplo, o reclamaba de alguna forma la indiferencia, y yo he escuchado algunas reacciones o algunas razones por las cuales no se hizo, creo que también tiene de alguna forma que ver con eso. O sea, ahora, si puedo entrar en un espacio de conversación, podemos llegar a acuerdos para que sea de alguna forma más motivante. O sea, a un colérico le dices que tienes que hacerlo, te gusta o no tienes que hacerlo, y puede ser que se genere más reactividad. ¿Sí? Ahora, si hay una forma de conversar, si se encuentra la forma de comprender que su naturaleza es esta, porque me está viviendo tiene, pues se puede llegar a acuerdos y generar una forma más motivadora de la participación. Ahora que lo escuchaba y hoy obviamente estuve retomando todo el tema, pues lo veía en la forma en que cada uno explicó por qué lo hizo, por qué no lo hizo, hasta dónde llegó, que también tiene mucho que ver con esto. Bueno, nuevamente, un privilegio poder compartirles de esto. En mi caso personal me ha servido mucho. Tengo que reconocer que
aunque tengo la información, también me falta mucho por trabajar en mi manera de ser. Soy sanguínea colérica, me cuesta todo lo que debo seguir manejando de la parte colérica, sin embargo, pues cada vez que retomo estos temas o que aparece una persona frente a mí con el temperamento me lo recuerda, mientras yo no aprenda a manejarlo, la vida me va a seguir tomando la lección. O sea, hay una ley, digamos, de la naturaleza que hay personas que son entrenadores para ti. No es que nosotros somos los entrenadores, y especialmente en temas de liderazgo y de trabajo con personas. Si tú no aprendes a trabajar con personas, te van a seguir apareciendo personas hasta que aprendas la lección. Entonces, hoy por hoy tomo la decisión nuevamente de seguir trabajando de esa parte que cuesta trabajar y que lo veo a través de otros, pero que realmente está en mí. Y lo confieso, la parte colérica en su parte de mejorar. Bueno, con esto ya cerramos el test. Espero que les sirva mucho como herramienta. Les recomiendo el libro. Y bueno, para quienes... ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama Enriquezca su personalidad. Lo voy a anotar acá.